En realidad, lo que trata de realizar Pedro Sánchez es desvelar quién está detrás de las cuentas que son críticos con el Gobierno y que desmontan su relato ideológico. Y algunos medios de izquierdas ya están haciendo ese trabajo. Lo hemos visto este fin de semana cuando algunos medios han tratado de desvelar la identidad de las personas que están detrás de las cuentas que critican al Gobierno y que también desmontan su relato ideológico. Ay, cómo molesta que se les muestre de cuerpo entero. Si algo ha empezado a quedar claro desde que en Diario Red un compañero como Román Cuesta empezó a desnudar los perfiles que desde redes sociales, especialmente X, participan activamente en campañas de difamación, acoso y violencia sistemática, es que tal vez el secreto mejor guardado de los odiadores de redes sociales, de los traficantes de odio como los define Cuesta, es su identidad. Porque odiar oculto por una pantalla o cubriéndote el rostro te puede hasta salir rentable. Sobre todo en tiempos en que los algoritmos de las redes sociales potencian este tipo de mensajes. Que el odio campea por las redes sociales no es nuevo, pero tampoco es verdad que sean las redes sociales una especie de burbuja distinta a lo que se llama vida real. En las redes sociales hay realidad. De hecho, si acaso se potencia, lo que vemos es eso, una versión más feroz de aquello que vivimos en las otras esferas de la vida. Ese vuélvete a tu país que podemos ver en X, lo oímos también en las calles, tal vez con cierta menor frecuencia, pero como vemos hablamos de una dinámica compartida. Sin embargo, así como en la calle y en los medios de comunicación, distintos sujetos recibimos variedad de calificativos, en las redes sociales hay un componente singular. Las operaciones de odio discursivo, es decir, de odio concreto, no siempre vienen acompañadas de un rostro o un nombre, sino de esa garantía que te puede ofrecer el anonimato. Y cuando decimos odio, hablamos de odio. Algunas veces incitan a la violencia directamente, como solicitar que violen a una persona concreta. Otras lo hacen sutilmente, como cuando sugieren asustar a una persona concreta. Pero si algo ocurre siempre es que no son sujetos aislados que enuncian desde el anonimato sus propuestas de disciplinamiento para quienes o piensan distinto o nos vemos de determinada forma o ambas cosas. Hablamos de redes organizadas que reproducen estos mensajes también de forma organizada y que, por cierto, se envalentonan cuando estos mismos mensajes son reproducidos acríticamente en medios de comunicación masivos. Porque, como decimos, este no es un fenómeno de las redes sociales, sino que éstas se repotencian gracias a esos anonimatos también. Debería ser válido que no solo campen estos discursos impunemente, sino que quienes lo reproduzcan se sientan amparados por ese anonimato. Durante demasiado tiempo se ha permitido que estas personas amenacen e incluso violenten la privacidad de otros al hacer pública la información privada de estos otros. Y el antifascismo podría creer que basta con denunciar estos hechos. Pero lo cierto es que el antifascismo real ha de ser activo, no pasivo. Y denunciar sin hacer nada no suele ser muy útil. Todo esto lo define bien lo que está haciendo Román Cuesta, compañero de Diario Red, que ha decidido quitar la máscara, doxear a quienes desde sus cuentas anónimas violentan a otras personas. Es lo que hacen también las mujeres valientes como Martina Velarde, diputada de Podemos, o Sara Pérez Santaolalla, analista política y tertuliana, al mostrar los nombres y los rostros de quienes las acosan por distintas vías. Nosotras, aquí en Canal Red, no ponemos ni un pero a la hora de arropar contundentemente a quienes están poniendo la cara para hacer algo frente a los violentos. El antifascismo es militancia, no solo palabras. Hace unos días tuve un intercambio interesante en un debate donde alguien sugería que ya sea mentir, ya sea estafar, ya sea discriminar de manera racista, homófoba, transfoba, LGTBI-fóbica o machista, era muy incorrecto, pero se encontraba al amparo de la libertad de expresión. No es verdad. No existe ninguna libertad que no tenga límites. Y esto es porque la libertad es un valor que se ejerce desde la colectividad, no la individualidad. Y lo dice su misma etimología. Libertas, en latín, y eleutheria, en griego, son palabras que derivan de una antigua raíz indoeuropea, leuthero, que significa aquel que tiene derecho a pertenecer a un pueblo. No hay libertad individual, porque el ejercicio de la libertad solo se da en las colectividades y por eso ser libre no solo es necesario, sino que se define en la articulación de esa libertad entre muchos sujetos. No existe una libertad de expresión que ampare la agresión hacia otros, porque eso no es libertad de expresión, es agresión. Lamentablemente, hay quien cree que somos tan idiotas que no vemos la diferencia. Si todos tenemos el derecho a la libertad de expresión por lógica pura, todos tenemos el derecho a que nadie nos agreda. Y por eso la base Comanche de hoy es tan importante.
Porque hay quienes están realizando un valioso trabajo para acabar con la impunidad de agresores, acosadores, violentos y en buena cuenta, traficantes de odio. Hoy hablamos de la importancia de doxear a los neonazis. Bienvenidos y bienvenidas. La base Comanche. Bienvenidos y bienvenidas a esta base Comanche. Muy buenas tardes, Pablo querido, ¿qué nos has traído? Buenas tardes, Laura. Bueno, hoy hablaremos de algunos de estos perfiles desenmascarados por Román Cuesta y, sobre todo, cuáles son sus vínculos mediáticos y políticos. Muy importante ese detalle y voy contigo, mi querido Ignacio. ¿Qué nos traes? Hola compañera, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar sobre poder mediático, sobre los límites de la libertad de expresión y también sobre nazis. Nos vamos a divertir, creo. Muchos nazis vamos a desenmascarar, como hace nuestro compañero Román Cuesta, quien por cierto estará hoy en el programa en la mesa de análisis, y también contaremos con Sara Pérez Santaolalla, analista política. Arrancamos. La base de datos. Dale, Pablo. ¿Qué tal, Laura? Hoy haremos un repaso por algunos de los perfiles anónimos destapados por Román Cuesta y sus colaboradores, tras los que se esconden nazis y otros sujetos de ultraderecha dedicados a la difamación, el odio y el acoso en redes sociales. Empecemos por Jan Suriguera, más conocido en redes como Jan Sin Miedo, un joven de Barcelona que, junto a su cómplice Alejandro Hidalgo Esquín, se dedicaba a acosar inmigrantes por la calle, incomodarlos con preguntas racistas y provocar situaciones de tensión en las que terminan gaseando a estos inmigrantes y dejando todo grabado en vídeo. Dentro del repertorio de bulos, conspiraciones y argumentos falaces con los que la ultraderecha impone sus narrativas, Jan Sin Miedo ha recurrido insistentemente a la teoría conspiranoica del gran reemplazo, la idea de que la población blanca europea está siendo sustituida por población migrante en lo que ellos llaman un reemplazo étnico. Con estos relatos no solo consiguen la estigmatización de los colectivos migrantes, también ponen a cada una de estas personas en la diana en tanto que representan, para ellos personalmente, una amenaza existencial para nuestras sociedades. De su idea de o nosotros o ellos, se desprende que han de tomarse la justicia por su mano, como hacen. Además, este sujeto, como muchos otros, trata de monetizar su actividad solicitando donativos a través de sus cuentas en redes sociales. Ya lo dice nuestro compañero Román Cuesta. Exponer a elementos violentos como Jan Suriguera es una obligación y un ejercicio de responsabilidad, ya que estos escuadristas del odio, que actúan encapuchados para que sus vecinos no puedan señalarlos con el dedo e identificar al nazi con el que comparten rellano, son un peligro evidente y en auge. Vayamos ahora con una de las cuentas destacadas dentro del mundo ultra en nuestro país. Hablamos de All Right España. El nombre hace referencia a la Alternative Right, esa nueva derecha de formas trampistas bajo la que se identifica buena parte de los partidos ultra a nivel mundial. Esta cuenta de Twitter, a la que se suma un canal de Telegram, ha participado en los actos de Paiporta contra Felipe VI y Pedro Sánchez, donde el presidente del gobierno terminó agredido con un palo, o como por supuesto no podía faltar, en las manifestaciones de Ferraz. De aquí ya se infiere su afinidad ideológica con Vox, pero hay más. No me digas que la relación entre este tipo de cuentas y Vox va más allá de la afinidad ideológica, no me lo puedo creer. En efecto, Laura, y es precisamente a través de una campaña del partido liderado por Santiago Abascal que Román Cuesta y sus colaboradores consiguieron dar con la identidad que se esconde detrás de All Right España. La vomitiva campaña de Vox, con carteles como los que pueden ver en pantalla, en los que se asocia inmigración con delincuencia y criminalidad, fue secundada y sistemáticamente difundida desde las cuentas en cuestión, aportando un hilo del que tirar para los investigadores. ¿Y quién es entonces el nazi en cuestión? Pues como tú bien dices, Nacho, un nazi, Pedro Cano García. Él mismo compartió en redes su asistencia a un acto de Vox donde se le puede ver entonando con exaltación un Abascal presidente. Y según su cuenta de LinkedIn, se trata de un funcionario público del Ministerio de Defensa. Madre mía, nazis infiltrados en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque no me sorprende, nada nuevo bajo el sol. O nada nuevo cara al sol, que dirían ellos. Y es que lo de llamar nazi a este tipo no es una ocurrencia nuestra. Román Cuesta consiguió dar con otras cuentas de Pedro Cano García desde donde llevaba a cabo actividades similares. Una de ellas es @derechita88, que si el nombre dejaba alguna duda, ya se encarga él de despejarla. El tipo se define como fascista en lo social, fascista en lo económico. Desde esa misma cuenta dejó otras joyas, como, y ojo que esta es fuerte, qué asco felpudo sexto, pero asco, ejecución urgente. El siguiente en nuestra lista es @señorliberal, también militante de Vox, también fascista, pero en este caso abogado. Su nombre real es Jesús Santorio Lorenzo, y de él hay que decir que ya cuenta con experiencia política. En 2015 formó parte de la lista electoral del Partido Social de la Justicia,
un pseudopartido montado junto al narcotraficante gallego Manuel Padín, que está implicado en la Operación Nécora, y a José Emilio Rodríguez Menende, que para los que no les conozcan, se trata de un abogado bastante mediático y no precisamente por buenos motivos. En su historial encontramos joyas como querellas contra Podemos por blanqueo de capitales y falsamiento de cuentas, todas ellas archivadas por el Tribunal Supremo, o una condena a 2 años de cárcel por difundir un vídeo sexual de Pedro J. Ramírez, tras lo cual se fugó a Argentina. Un currículum, todo hay que decirlo, envidiable. La verdad que sí, pero volvamos a Jesús Santorio. Su identificación fue obra también de Román Cuesta, aunque hemos de decir que esta no se la pusieron muy difícil. Resulta que Jesús Santorio promocionaba desde su cuenta Señor Liberal un blog judicial en el que solo escribía él mismo y bajo su nombre real. Toda una gacela este señor liberal, ¿eh? Sin duda. Estamos otra vez ante un seguidor acérrimo de Abascal en cuya cuenta se relaciona con diversos dirigentes de Vox como Ignacio Garriga o Rocío de Mer, pero ojo que la interacción más llamativa se da con un tal Jason Amador Cabrera, responsable de redes de Vox en el Distrito Centro de Madrid y secretario político de 20 Venezuela, el partido de la opositora y golpista venezolana María Corina Machado. Este Jason Amador Cabrera ya tuvo su correspondiente pieza en Diario Red a raíz de sus amenazas de muerte contra nuestro compañero Pablo Echenique. Esto de Venezuela es importante porque muchos investigadores y periodistas, entre ellos nuestro compañero Julián Macías, analizan estas redes digitales de la ultraderecha para destapar, entre otras cosas, sus fuentes de financiación extranjera a través de fundaciones, supuestos think tanks o directamente partidos políticos. Y bueno, caso aparte merece la última víctima de Román Cuesta, el Capitán Bitcoin. Una cuenta repugnante con más de 500.000 de seguidores que cerró después de que se destapara su identidad real. La cuenta sigue el modus operandi habitual que ya hemos repasado: difusión de bulos, campañas de acoso y difamación, odio a raudales, etc. Pero ojo, porque ayer mismo, en una clara muestra de que además de intereses políticos, detrás de estas cuentas hay muchas ganas de enriquecerse, Capitán Bitcoin anunciaba su vuelta como si del mismísimo Michael Jordan se tratara. Vamos a verlo. Bitcoin le ha hecho desaparecer su cuenta. ¿Quién se esconde detrás de Capitán Bitcoin? Por favor, restaura la cuenta. Vuelve con todas las consecuencias. Lo mejor es la canción de Adele. En fin, sin comentarios. Pero bueno, más allá de bromas y de lo ridículo que puedan parecer a veces su contenido, lo cierto es que el papel de estas cuentas hay que tomárselo en serio, porque no son solo ellos y su contenido ridículo, es toda una maquinaria mediática detrás que los legitima y sin la cual su impacto no sería el mismo. Algunos ejemplos para ilustrarlo: Unai Cano, periodista de la Gaceta de la Iberosfera, el medio de la Fundación Disenso, que es la fundación de Vox básicamente, que hace unas semanas trataba de contactar con All Right España para vete tú a saber qué. No seas mal pensado, Pablo. Seguro que se trata de una simple interacción inocente. Seguro que sí. Como también seguro que lo es la entrevista que nuestro querido Alfonso Rojo le realizó en Libertad Digital a Jesús Santorio, el abogado detrás de la cuenta Señor Liberal. Vamos a verlo. ¿Quién está detrás? O sea, ¿quién? Porque no es solo a ti. Parece que es generalizado, sí. Es decir, hay una especie de ofensiva y hay declaraciones. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién mueve esto? ¿Y quién impulsa esto? ¿Quién impulsa esta cacería? En un principio yo pienso que es algo meramente aislado porque viene de Canal Red. Luego hay un canal... Canal Red es Pablo Iglesias y Podemos. Sí, el señor Pablo Echenique también, que colabora con ellos activamente y demás. Entonces, yo me percato de todo esto. Y bueno, no le interpongo mi denuncia y tampoco le doy mayor importancia, ¿no? Pero bueno, siguen pasando los días y las semanas, siguen identificando a otros tuiteros, como por ejemplo a Capitán Bitcoin, que es una cuenta muy conocida que tenía más de 500.000 de seguidores. Ha escrito aquí a veces. Capitán Bitcoin escribe aquí, dice con orgullo Alfonso Rojo. En fin. Ya nos va quedando claro, unos sicarios digitales que generan las campañas de odio, unos operadores mediáticos que las amplifican y les dan validez. ¿Y quién recoge los frutos de todo esto? Pues en el extremo final de este hilo encontramos una ultraderecha política que capitaliza en votos todo este odio previamente sembrado. Su complicidad, cuando no colaboración directa con este tipo de cuentas, no debe interpretarse como una mera casualidad fruto de la sintonía ideológica.
Muchas veces el nexo entre estas cuentas y Vox se da a través de intermediarios. Grupos ultra, como Núcleo Nacional o Democracia Nacional, actúan como pegamento entre lo digital y lo político, secundando muchas de sus campañas mediáticas. Y es que en el mundo de hoy, las redes sociales, así como el terreno mediático en general, son campos de disputa ideológica que no se deben ignorar por parte de la izquierda. Además, todavía mucha gente piensa aquello de que el odio en redes sociales, en tanto que contenido del mundo virtual, no es tan importante. Lo digital, en realidad, como siempre lo fue todo lo ideológico, es perfectamente real. El odio genera dinámicas de más odio, y la historia nos demuestra con innumerables ejemplos que la violencia verbal conduce siempre a la violencia física. Muchísimas gracias, Pablo. El punto que hay un supuesto colaborador de Diario Red que dice que es de Diario Red, que es, para que la gente lo sepa, Diario Red es un medio digital, creo que está vinculado al ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Lo creo él, Pablo Iglesias. Pues este supuesto colaborador se dedica a pues publicar identidades de personas anónimas. Se ha tomado la libertad de ser fiscal, juez y verdugo a la vez. Él decide en su tablero, yo lo llamo el tablero del odio, ¿vale? Ahí a colgar sus próximas víctimas. Esto simplemente, señores, yo lo veía en las bandas terroristas cuando marcaban a sus objetivos. Madre mía. Bueno, buenas tardes, Nacho. Hola, Laura. Arrancamos, Ro. Titulares al banquillo. Los medios de comunicación son uno de los actores políticos más relevantes de prácticamente cualquier ecosistema político. España no es la excepción. ¿Podría alguien imaginar al PSOE sin el país, al PP sin el mundo o a la monarquía sin el ABC? Es innegable, compañeros, que los medios tienen la capacidad y la potencia necesaria para moldear las discusiones políticas que se tienen y las que no. En esto estoy contigo, Nacho. Todos los medios tienen una línea editorial que se define pensando en objetivos políticos concretos. ¿Qué temas se tratan? ¿De qué manera? ¿Y en qué momento? ¿Quién es un interlocutor válido y quién no? Nada de esto es azaroso. Compañero, ¿no estarán siendo un poquito exagerados ustedes? ¿Están siendo tan pensados todos estos aspectos? Acompáñame, Laura, que hoy vamos a ver cómo, con la excusa de la libertad de expresión, los diferentes medios de comunicación españoles le han dado cabida a discursos abiertamente fascistas, misóginos, homófobos o racistas. Y para eso vamos a hablar de algunos amigos de la casa. Estamos jodidos. Esto es un estado fallido ya, si no sale el ejército y empieza a limpiar y a hacer deportaciones masivas. Y no es un tema de racismo. Lo sigo diciendo. Tengo amigos marroquíes, argelinos. Un amigo argelino, ¿eh? Es como aquello de imposible que yo sea machista si adoro a mi hermana. Pero veamos un poco más de Esteve, Laura, que parece que se rodea de gente linda. Buenas tardes desde Alfafar. Llevamos aquí más horas que el sol, con este equipo de españoles de bien, que solo veis la mitad. Tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que estamos limpiando la calle de muebles. La mala noticia es que la limpiaremos de anchoas esta noche. Así que iros preparando. Vais a tocar un coche, me vais a tocar los huevos, ¿sí o no? ¡Sí! Tremendo lo de los españoles de bien, lo normal, ¿no? Amar a la patria, sacudir la rojigualda y salir a la calle a cazar gente. Pero atentos que nazis no son, ¿eh? Hijo mío, si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra. Vamos a hablar de medios, que para eso vinimos. Porque nos interesa, más allá de lo que ya sabemos sobre estos personajes, cómo lograron la notoriedad pública que alcanzaron. El propio Esteve, en un podcast con Roberto Vaquero, dijo abiertamente que utilizó a las televisiones del oligopolio mediático a su antojo, y que estas fueron clave para su rápido ascenso. Cito textual: yo lo reconozco, yo utilicé a las televisiones, hice lo que quise, porque gracias a ella subí como la espuma. En pantalla ahora vemos cómo desde la televisión se fue normalizando la presencia de personajes de este estilo. Respecto a Ana Rosa Quintana, la presentadora de Telecinco, Esteve destacó el trato favorable que le brindó y afirmó no tenerle ningún tipo de reproche. Ana Rosa me trató muy bien, dice Esteve. No tengo nada que echarle en cara, me trató muy bien. Iba mucho a sus programas y cada tema mío que salía en televisión se les disparaba a la audiencia. En esa misma conversación, Esteve calificó de amigo a Iker Jiménez, presentador de Horizonte y Cuarto Milenio. Nuestra amiga Sara Rodillas Peladas Santaolalla. Pues bien, aquí la erudita volvió a hacer el ridículo de una manera que ya supera todos los límites. Yo creo que la dirección de 4 Televisión se tendría que plantear si realmente le merece la pena tener
a esta todóloga en plato. Este sujeto es un misógino de mierda. Bueno, es que no sé yo por dónde empezar tampoco. Luego tenemos que escuchar que las feministas atemorizamos a sujetos como este, cuarentones, que hay cosas que ya no pueden decirse. Menos mal, subnormal. Este viernes 10 de enero a las 7 de la tarde, la querida Irene Montero hace la presentación en la Taberna Garibaldi de La Rata del Coletas para presentar su libro Algo habremos hecho. Sí, querida Irene, algo habéis hecho. Soltar violadores, tocar los cojones y vivir del cuento. Pero no te preocupes, como me imagino que es entrada libre, el viernes a las 7 de la tarde, yo y unos cuantos amiguitos que podéis contactar conmigo por privado, porque por mis cojones que vamos a ir, queremos escuchar todas las tonterías que quieres decir y espero que sea entrada libre. Y si no lo es, pues tendrás que poner como 150 porteros para que no nos dejen entrar. Aunque creo que vamos a entrar. Imagino que ahora mismo cuando veas este vídeo se te va a poner el culo cerradito. Ay, Dani, no siempre la jugada te sale muy bien, ¿no? ¿Alguien se acuerda en qué quedó todo aquello, cobardica? Parece que la muchachada de Dani Esteve va para adelante por redes, pero no le da la nafta para tanto, ¿eh? Te me estás distrayendo, Nacho. ¿Cómo titulan los digitales cuando lo ponen a nuestro gran amigo como noticia? Tenés razón, Pablo, ahí vamos. Esto decía El Mundo sobre Dani Esteve, cito textual. Las otras caras del amado, odiado dueño de Desocupa. Habla 5 idiomas y da portazo a Colau. Se ha mudado a Madrid pues dice que ha sucumbido a sus encantos frente a la ocupada Barcelona. Niega ser nazi y votar a Vox. Las 6 empresas del imperio de Dani Esteve más allá de Desocupa, de cosméticos a restaurantes. Empezó como portero de discoteca, pero su talento con los negocios lo ha llevado a gestionar o a estar inmerso en diferentes compañías de diversa índole. Maravilloso. Podría llamar el Dani Esteve Way of Life. Como el American Dream, de portero de discoteca a nazi consagrado, lo que sueña cualquier hijo de vecino. Otra que lavada de cara. Veamos qué dice al respecto la gente del ABC. Así es, Dani Esteve, el jefe de Desocupa. Se ha convertido en uno de los protagonistas de los últimos días. Te contamos todo lo que sabemos de él. Igual, no va a ser la primera vez que el ABC, como decimos en mi país, mee afuera del tarro. Vamos ahora con la razón. ¿Quién es Dani Esteve? El líder de Desocupa, el fundador de la empresa líder en desocupación, ha vuelto a hacer noticia tras firmar con el Sindicato Unificado de la Policía la formación en defensa personal para más de 30.000 agentes. Ah, que a la policía la forma esta gente. Compañero, lo que menos vamos a hacer en un medio como Canal Red es cuestionar los poderes sin democratizar del Estado español. Ni se te ocurre ir por ahí. Volvemos a los medios. Pero vamos con otro gran personaje. Nada más ni nada menos que nuestra adorada Isabel Peralta. Seguramente la conozcan por sus más famosos hits como La culpa la tiene siempre el judío. Vamos con eso. El judío es el culpable. El judío es el culpable y la división azul luchó por ello. Son algunas de las proclamas antisemitas que se lanzaron durante una marcha neonazi en Madrid. El homenaje a la división azul fue convocado por organizaciones fascistas como Juventud Patriótica, España 2000 o la Falange. Ahora la Fiscalía investigará lo ocurrido. La Federación de Comunidades Judías lo había solicitado. Nuestras deudas, así como nosotros. Lo que no termino de entender es qué hacía tanta gente intentando detener un bus al mismo tiempo. Que no, Pablo, estos son más nazis que Fran Cuesta. Pero sigamos con los medios porque, como con Esteve, el poder mediático hizo lo suyo con Peralta. ¿Quién es Isabel Peralta? La española a la que Alemania ha denegado su entrada y fue abuchada en Ferraz. Sí, queridos, escucharon bien, española. No nazi, no extremista, no radical, no ultraderecha, no derecha radical, española. Te digo que la gente de marca no suele escribir mucho sobre política, pero cuando lo hacen, la clavan. ¿Qué más tienes para contarnos sobre la española Isabel Peralta, Nacho? Te cuento, Laura, que Isabel es hija de Juan Manuel Medina, un tertuliano del programa de Ana Rosa que en 1996 pasó por Alianza por la Unidad Nacional, una federación neofascista que en los 90 quiso ocupar el hueco que dejó el Frente Nacional y después, en 2005, se cambió al Partido Popular. Con este último partido llegó a ser concejal de Seseña, en Toledo, en 2008. Isabel Peralta es como la actualización del franquismo, pero con más bugs. Su padre era falangista, sí, pero ella le salió tan nazi que hasta en casa jugaban al ¿quién es más facha? Y el padre siempre perdía por goleada. Juan Manuel Medina hablaba de José Antonio, Isabel ya quiere invocar a Himmler. El resumen, el padre era de ultraderecha, pero ella es de ultraderecha. Claro, pero al final hay una ultraderecha buena y una ultraderecha mala, malísima. Y por eso Juan Manuel e Isabel tienen una relación tensa, porque Juan Manuel es de ultraderecha buena
y su hija de ultraderecha mala. Tienes que entender, Nacho, que tampoco Isabel es tan mala, solo que cada 2x3 se le da por hacer alguna que otra coreografía un tanto extraña. Mira, vamos a verla en pantalla. Volvamos por un segundo, compañeros, a los medios, porque la búsqueda incesante por blanquear nazis llegó a su pico más alto, de la mano nuevamente de nuestros amigos de Marca. En pantalla la vemos ahora mismo a Isabel en pleno beboteo, siendo considerada por Marca como, atención, la musa del fascismo. Lo normal, ponerse linda, subir una foto a Instagram e inspirar a los fascistas del mundo. Y ahora, más allá de la ironía y de todos los chistosos que somos, igual nos debemos una discusión sobre cómo el poder mediático tiene la capacidad y la soltura para impulsar trayectorias de este estilo, ¿no? Quizá no sea del todo normal para una sociedad democrática permitir la aparición televisiva de un tipo que dice las cosas que dice Esteve, así como entendemos muy fácilmente que el derecho a la información es un derecho fundamental. Igual de normal debiera ser que discursos de odio no puedan formar parte del pool informativo. A nadie le gusta mirar a través de sus propias miserias y se entiende que ese ejercicio introspectivo pueda ser incómodo, pero es igual de incómodo que imperativo. España, creo yo, se debe una democratización a todo nivel y los medios no le escapan a esa lógica. El sector mediático tiene sus propias complejidades por los lazos que se tejen entre el poder económico y la información y por lo corporativo del sector, y a los profesionales del periodismo no les suele gustar que se cuestione su autonomía o que se establezcan vínculos entre poder e información que relativizan su agencia individual como profesionales. Pero si hay trabajadores de la información que están comprometidos con la lucha contra los discursos de odio y que piensan que no todo vale, compañeros, les llegó el momento. Muchas gracias, Nacho. Vemos todo tipo de gente. Yo los he ido desenmascarando ahí desde un abogado madrileño a un supuesto funcionario del Ministerio de Defensa. Y lo que vemos en común es que toda esta gente que difunde campañas de odio en las redes y se refugia en el anonimato, están conectados directamente con Vox y con grupos neonazis como Núcleo Nacional. Hoy en la mesa de análisis Comanche contamos con Sara Pérez Santaolalla, analista política, y con Román Cuesta, colaborador de Diario Red. Empezamos. Gracias y bienvenidos Sara, Román, que nos acompaña por videoconferencia. Y voy a plantear una primera pregunta para ambos, porque lo estamos discutiendo todo este programa. Parece sencilla, pero quiero saber cómo la definen. ¿Por qué? ¿Por qué es importante doxear nazis? Empiezo por ti, Sara. Bueno, yo creo que es importante para terminar con su impunidad. Creo que una de las cosas que más le protege es que son impunes. Son impunes ante los medios, que les han blanqueado durante mucho tiempo y aún lo siguen haciendo. Les siguen metiendo, aunque no les lleven a plató, les meten por Zoom o cuando pasa cualquier tipo de tragedia para intentar alabar la figura de estos nazis. Siguen teniendo la impunidad judicial porque estamos viendo que tienen la pasta para denunciar a periodistas, analistas, a políticos, incluso a ciudadanos comunes, pero que luego a ellos no les pasa nada por todo lo que hacen. Y luego creo que tienen la impunidad social, se están creciendo y están siendo más fuertes. Estamos viendo organizaciones como Núcleo Nacional, que antes eran 2 y ahora son una organización legítima, o así lo dice, y se lo reconoce un ministerio de un gobierno progresista, que esto es lo triste de todo esto. Entonces, si tienen las tres patas que la derecha utiliza para proteger a los suyos, creo que es muy peligroso. Entonces yo creo que está bien ponerles nombre y apellido, creo que está bien ponerles cara y sobre todo está bien llevarles a un juzgado y a un tribunal. Entiendo que esto cansa mucho, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque ellos están campando a sus anchas desde hace mucho tiempo y estamos viendo que los nuevos héroes y heroínas de la ultraderecha son perfiles fake, en muchos casos, perfiles que no dan la cara y que tienen discursos de odio frente a población migrante, discursos de odio frente al colectivo LGTBI, discursos de odio frente al colectivo trans, frente a las mujeres. Entonces está bien conocer a estos nazis que se esconden de perfiles y que, por supuesto, de esto Román creo que es un crack de la tecnología informática. Yo en esto me las doy menos,
pero que hemos descubierto que nos ha sorprendido perfiles que incluso con discursos racistas de gente que venía de fuera. Esto es lo más llamativo de todo, pero yo creo que se debe hacer para acabar con su impunidad. Voy contigo, Román, en la misma línea porque lo apuntaba un poco Sara, pero es verdad que tú también has logrado atar muchísimos cabos para poder dar con los nombres propios y los rostros de quienes estaban amparándose en cierto anonimato para seguir difundiendo discursos de odio, o como tú bien has llamado, ser traficantes de odio. ¿Por qué es importante, Román, esta labor de doxear nazis? Hombre, poco puedo añadir a lo que ha dicho ya Sara, pero creo que para frenar este discurso de odio es necesario que esta gente salga del anonimato y afronte las consecuencias judiciales que puede tener el traficar con ese odio. La impunidad es generalmente lo que les envalentona. Como bien apuntas, Román, voy contigo. Pablo. Buenas tardes, Román. Un placer contar contigo hoy. Muchos hemos visto durante las últimas semanas las amenazas, incluso de muerte, que has venido recibiendo a raíz de tu trabajo. Entonces yo quería preguntarte, por un lado, ¿cómo se lidia psicológicamente con esa presión fruto de estar permanentemente en el punto de mira de esta gente? Y luego también quería preguntarte qué tipo de medidas de seguridad puedes tomar para prevenir lo que sea que te pueda ocurrir a nivel físico. Hombre, a nivel psicológico cuesta acostumbrarse. Es verdad que yo ya las vengo recibiendo desde hace bastante tiempo, desde que colaboro con Diario Red y trato otros temas como la corrupción institucional o... Las amenazas vienen desde hace mucho tiempo. La verdad es que se han recrudecido a raíz de destapar a Jan Suriguera, al Jan Ersan, el gaseador de Barcelona, y el siguiente paso fue el destapar a los encapuchados de Núcleo Nacional. Y bueno, a lo que menos me acostumbro es que amenacen a mi familia. Yo ya más o menos estoy acostumbrado a que me amenacen a mí y la verdad es que prácticamente no surte el efecto que ellos desean, que es amedrentarme y que me calle. Pero cuando yo ponen a tu familia en el punto de mira, pues la cosa cambia. A mí cada amenaza es un chute de adrenalina para seguir haciéndolo. Si no han entendido eso, va muy mal. Y en cuanto a las medidas que uno puede tomar, pues precaución. Yo otras medidas no puedo tomar. No puedo pagar una escolta, no puedo... Bueno, he recurrido y he denunciado estos casos, pero no hay ninguna reacción por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, lo único que puedo hacer es tomar más precauciones. Nacho. Sara, es un gusto que estés acá con nosotros hoy. Te quería preguntar, porque vos en tu intervención hablaste sobre blanqueamiento de ciertos perfiles en el poder mediático. Te quería preguntar cómo sentís que operan esas lógicas. Y además, también quiero preguntarte si si tenés optimismo con respecto a que lo que te sucedió a vos sea un punto de quiebre en relación a este tipo de casos. Antes de contestarte a esto, me gustaría decir una cosa, porque he empezado hablando de tipos de nazis. Estamos ahora hablando de los perfiles de Twitter, pero hay otros perfiles que sí que vemos su cara, su nombre y sus apellidos. Y yo sí que les distingo como dos tipos de nazis. Los calvos, que están los calvos que, bueno, te hacen un vídeo simulando una violencia sexual contra las mujeres y tienen asociaciones y organizaciones nazis, y los de la peluca, los que se ponen peluca y disfraz para intentar tapar, y estos se esconden en otro perfil, que es lo que estamos viendo y desenmascarando, que es un poco como Scooby-Doo cuando le quitaban al malo la máscara, y estamos viendo que de repente hay perfiles llamativos. Dicho esto, contestando a tu pregunta, pasan dos cosas. Creo que tu pregunta, esta doble pregunta, tiene sentido la una con la otra. Es decir, optimismo no hasta que los medios no lo dejen de blanquear. Es decir, no creo que vaya a ser la última si esta gente sigue teniendo algún tipo de altavoz en cadenas generalistas. Y esto es así. No voy a ser la última persona, ni la primera ni la última, porque pasa una cosa, hay algunos medios o cuando quieren hacer un favor, yo agradezco el trato y el altavoz que muchas veces se le ha dado, que se le ha empezado a dar cuando he denunciado esto. Lleva pasando mucho tiempo, lo que pasa es que no se le daba voz. O sea, esto no es Sara Santaolalla contra sus acusadores como han tildado algunos medios.
que ha habido muchas mujeres en este país antes de las que estamos hoy, pero mujeres que se ha permitido que desde un escaño se dijese que lo único que conocía una ministra de Igualdad era en profundidad a su pareja. Hemos permitido el acoso en la casa de políticos de izquierdas por tener un discurso progresista en este país. Hemos permitido que a mujeres la acosen jueces. Hemos permitido que a mujeres en este país, políticos del mismo gobierno, mirasen a otro lado y los medios no abrían con estos temas. Entonces, antes de que compañeras como Martina, compañeras como Laura, compañeras como yo, denunciásemos en nuestras cuentas de Twitter, de Instagram, me da exactamente igual, o en los medios de comunicación esto, ha habido mucho silencio cómplice que ha dejado solas a las mujeres. ¿Qué ha pasado? Que ahora muchas de nosotras, y hablo por mí, siempre hemos perdido el miedo. Yo he perdido en algunas circunstancias o situaciones el miedo porque te han hecho tanto daño, te has visto tan sola que solo te queda anunciar lo que pueda pasar. Y en esto, salvando las diferencias con víctimas de violencia de género, me lleva a pensar en compañeras. Yo he seguido muchas entrevistas en países de Latinoamérica, en mujeres que han sido asesinadas luego más tarde a manos de sus parejas o parejas, que habían anunciado previamente que si algún día no estaban, no era porque ellas se quisieran quitar del medio, sino por lo que habían hecho, por lo que habían denunciado, y que luego más tarde hemos visto cómo esas mujeres fueron asesinadas. Aquí lo vivimos en España hace 20 años con el caso Ana Orantes, como una mujer fue a televisión a un programa y denunció los malos tratos y más tarde acabó siendo asesinada. Y esto, salvando las diferencias y con todo el respeto a las víctimas de la violencia de género, yo lo he dicho, yo denuncio porque el día de mañana, si me hacen algo por la calle, que quede escrito, que quede dicho y que quede dado que yo no intenté quitarme del medio, que te quitaron, que te pegaron, que te lanzaron una piedra, que te intentaron tirar a una cuneta, porque estos mensajes que recibimos las mujeres, que Laura los recibe, cuando a ti te dicen que te van a meter un palo por la vagina y te van a tirar a una cuneta, oye, ¿quién me dice a mí por qué tengo que creer en que no lo van a hacer? Es que es la nueva violencia, parece que hay que quitarle o restarle valor a esta violencia virtual, como te lo dicen por las redes, pero ¿y qué pasa si te lo dicen por las calles? Entonces, yo, entre otras cosas, lo digo primero por las que no lo pudieron decir. Lo digo segundo por las que lo dijeron y no las creyeron. Lo digo tercero por las que lo dijeron y se las silenció. Y lo digo por último por todas nosotras que lo estamos viviendo en la actualidad. Y creo que poco favor han hecho y flaco favor han hecho las cadenas legitimando a esta gente. Entrando en un programa de la mañana en plena luz del día, sin nocturnidad y sin alevosía, que mientras estábamos hablando de vivienda y de un problema que nos afecta a todos, a toda la población de distintas edades, en vez de meter a un experto en vivienda, en vez de meter a una persona que ha sufrido un desahucio, en vez de meter a una persona que no podía pagar el alquiler, han metido a un neonazi que echa puertas abajo, que perjudica a familias vulnerables y que han legitimado esa cara y ese rostro, y que luego daba cursos a policías. Este es el problema de las cadenas, o que han querido equiparar a víctimas con verdugos, haciendo debates de personas que insultan y personas que reciben el insulto, cuando no es lo mismo. Nunca podrá estar en una mesa de un debate un violador y su víctima. Y esto nunca podrá ser. Entonces, creo que siento ser pesimista, pero creo que técnicamente se dice, lo veo muy chungo, si creemos que esto va a acabar hoy. Porque va a acabar, creo que acaba de seguir empezando. Y si dentro de 2-3 años, en las próximas elecciones generales, hay un gobierno de ultraderecha, hay un gobierno del Partido Popular con Vox como vicepresidente, creo que va a ser mucho peor, porque si ahora estamos debatiendo si hay cierta gente que tiene que tener una acreditación en un congreso, si ahora estábamos debatiendo sobre medios de comunicación, ¿qué pasará dentro de 3 años cuando la mayor financiación de estos medios sean gobiernos de ultraderecha? Es que se acabará la presencia de mujeres como Laura y como yo en estos medios, es que se acabará el discurso feminista en estos medios. Si ya cuesta de por sí que entre, y cuesta mucho, imaginaos con la vocecilla es de el 20%, si me atrevo a decir que existe en algunos medios, se irá a la basura. Y es que se irá a la basura. Y entonces habremos perdido del todo. Y habremos perdido del todo. Por eso optimismo poco. Hay que convencer para vencer y hay que seguir haciendo y denunciando para que esta gente desaparezca del mapa. Por sobre todo, y a mí esto me preocupa de verdad, todas las mujeres jóvenes que vienen en el camino. Porque
a mí muchas veces, y termino con esto, que soy muy pesada, lo poco que tengo de nazi lo tengo de pesada, termino con esto. A mí muchas mujeres y muchas chicas me han escrito estos días decirme, oye, no, qué valiente, qué tal, oye, eres un... chicas que están estudiando en la facultad. Yo no creo que lo mío sea cuestión de valentía, yo siempre digo, creo que es cuestión de inconsciencia, porque tengo mucha. Pero sí que me preocupa que chicas no quieran hablar, que chicas no quieran trabajar en medios de comunicación, que chicas no quieran abrirse una puñetera cuenta en Twitter por lo que les vaya a pasar, que chicas que tienen un discurso, porque esto sí pasa a las mujeres, pero pasa especialmente a las mujeres de izquierdas. Ya está bien de comprar ciertos discursos de repartos de carné o no carné. Pues claro que hay carnés, claro que hay carnés y claro que hay diferencia de lo que sufre a lo mejor una mujer como Laura de lo que sufre una mujer como Esperanza Aguirre. Hombre, claro que hay diferencia, porque la diferencia está en quién agrede. Y es que al otro lado te encontrarás hombres machistas de izquierdas, pero no te encontrarás mujeres que te agredan por ser una mujer. Y esto pasa. Me parece muy importante esto que apuntabas, Sara, porque es verdad que nos dicen mucho a nosotras en las redes, seguramente, a mí también me lo dicen mucho, que hay que tener muchos ovarios y muchísima valentía. Y es terrible que decir lo que decimos, que además es la puñetera verdad, y denunciar lo que denunciamos, que es algo que estamos sufriendo, suponga un acto de valentía en lugar de algo normal. Lo lógico es que pudiéramos denunciar esto sin ser muy valientes, sino que simplemente lo denunciamos. Y al hilo de esto voy contigo, Román, con una última pregunta. Hablaba, Sara, de dos tipos de nazis, ¿no? Los que son calvos y los que llevan peluca, de alguna forma. Y tú te has encargado de quitarle la máscara, o quitarle, mejor dicho, la peluca a muchos de esos nazis, Román. Pero hemos visto cómo incluso en el Congreso de los Diputados se ha dicho que en realidad son como víctimas, ¿no? Que hay una orquestación en contra de estas personas que están ejerciendo su libertad de expresión, y sobre todo que es el gobierno el que quiere callar a aquellos que se oponen al gobierno mediante, ¿quiénes? Gente como Román Cuesta y medios como Diario Red. ¿Cómo le respondes a ese tipo de discurso? Hombre, es una reacción lógica por su parte. Ellos que se venden como supermachos y como... ya veis los nombres que ponen a sus perfiles, capitán de los tercios, Lo que les está doliendo mucho ahora es que 4 pringaos como nosotros, que no somos tampoco unos expertos informáticos, sino que somos yo en el equipo que tengo no hay ningún hacker y tiramos únicamente de fuentes abiertas. Entonces ese discurso paranoico que se montan ahora de que está el CNI detrás, de que somos herramientas del gobierno para desmontarlo, lo que esconde es su debilidad. O sea, todos estos perfiles que hemos estado desmontando, el nivel es bajísimo. Son, ya lo habéis visto. Un abogado llorón, un capitán de los tercios que es un don nadie, muy mona, una... ciudadana extranjera atacando a sus propios compatriotas. Yo creo que, ya te digo, esa reacción obedece y la defensa que hizo Mariscal en el Congreso y la votación que propuso, que por cierto se la tiraron, me parece una reacción desmedida porque no quieren asumir esa batalla cultural que tenían planteada en redes y que se instrumentalizaba a través de estos perfiles es una verdadera mierda. Pues Román, muchísimas gracias, tanto a ti, Román Cuesta, colaborador y especialista en doxear nazis en Diario Red, y a Sara Pérez Santolaya, analista política, que también ha estado con nosotras. Y nosotras hemos llegado ya al final del programa y les dejamos con un tema, como hacemos siempre, con un tema de los chicos del maíz que se llama No Pasarán. Hasta la próxima semana. Temazo.